Ekainak 28, LGTBI pertsonen eskubideen aldeko nazioarteko eguna. 20. mendeko 60ko hamarkadan, ohikoak ziren polizia sarekadak gay, lesbiana eta transgeneroen topagunea eta tabernetan. 1969ko ekainaren 28an errebolta bat egon zen New Yorkeko Greenwich auzoko Stonewall Inn tabernan. Gertakari hark ekarri zuen gay, lesbiana, transexual, bisexual eta intersexualen askapen mugimendu sortzea. Diotenez, protestak gertatu zirenean Over the Rainbow abestia entzuten zen. Eta horregatik, hortzagarren koloreek osatzen dute aniztasun eta askatasun sexuala irudikatzen duen bandera. 1985 urtean, Stonewallen gertatutakoak sinbolo bihurtu ziren nazioarteko hitzaldi batean. Non egun hura gay harrotasunaren egun izendatzea erabaki baitzen. Harrotasuna eta ez lotxa, gizarteak agintzen dien eta sentitu behar duten lotxa. Denborarekin, beste sexualitate anitz batzuekiko aitormena, ikusgaitasuna eta aldarrikapena ere gehituz joan dira. Lesbianak, transexualak, transgeneroak, bisexualak eta intersexualak besteak beste. 28 de junio, Día Internacional por los Derechos de las Personas LGTBI. En la década de los años 60 del siglo XX, eran rutinarias las redadas policiales en los bares de encuentro de gays, lesbianas y transgénero. El 28 de junio de 1969 hubo una revuelta en el bar Stonewall Inn del neoyorquino barrio de Greenwich, en Estados Unidos, que supuso el nacimiento del movimiento de liberación gay, lésbico, transexual, bisexual e intersexual. Se cuenta que en el momento de la revuelta sonaba la canción Over the Rainbow y por eso los colores del arco iris componen la bandera multicolor que representa la diversidad y libertad sexual. En 1985, los sucesos de Stonewall se convirtieron en un símbolo durante una conferencia internacional, donde se decidió elegir el día como el Día del Orgullo Gay. Orgullo frente a la vergüenza que la sociedad les dice que debe sentir. Con el tiempo, este día ha ido sumando el reconocimiento, la visibilización y la reivindicación de otras sexualidades diversas, lesbianas, transexuales, transgénero, bisexuales, intersexuales, entre otras muchas.